Hoy vamos a hablar sobre la ética del trabajo en el creyente. Hoy vamos a hablar sobre este tema, ética laboral del creyente, obviamente, mis hermanos. Hace mucho tiempo escuché a una persona decir esta palabra, esta persona comúnmente enseñaba desde un púlpito, la palabra de Dios, obviamente. Pero lo que comentó era en una conversación común, como lo tendríamos usted y yo en algún momento. Y lo que él comentó fue lo siguiente: por culpa de Adán y su esposa tenemos que estar trabajando. Por culpa de Adán y su esposa tenemos que estar trabajando. Esos pecadores, decía esta persona. Si no, estuviéramos durmiendo bien ricos, sin hacer nada, tranquilos y todo eso, ¿no? Eso fue el comentario de esta persona. Obviamente basado en el texto de la maldición, en el libro de Edén, capítulo 3 en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, ¿verdad? A ver si están atentos, qué bueno. Y allí podemos ver cómo sacaba de contexto esta persona estas palabras que Dios había dado a Adán y a Eva. Sin embargo, cuando fui creciendo, fui también un poco más informándome sobre estos temas, me di cuenta que esa interpretación que estaban haciendo, o sobre todo esta persona, estaba fuera de contexto, no estaba correctamente interpretado a la luz de la Biblia. Y lamentablemente así piensan muchas personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia sobre lo que dice a favor del trabajo o en contra del trabajo. Pero cuando observamos en la palabra de Dios, lo que Dios le da al hombre son muchas responsabilidades, incluso antes de caer en pecado. Es decir, el hombre ya estaba trabajando, el hombre ya tenía responsabilidades, tenía quehaceres para alimentarse, para cuidar su familia, antes incluso de la maldición. Uno de sus trabajos era poner nombre a los animales, lo que involucra todo ello después en cuanto a la agricultura: preparar la tierra, labrar la tierra, sembrar, cosechar. Si usted ha averiguado, conoce de repente el trabajo de la agricultura, entenderá lo trabajoso que es, ¿verdad? Todo ello. Entenderá las dificultades que se pueden poner en el camino en el tema de la agricultura. Y allí estaba el trabajo de Adán. Empezó a conocer obviamente las estaciones, en qué momento sembrar, en qué momento preparar la tierra, en qué momento cosechar y las demás cosas. Empezó todo a entender cómo funcionaba la tierra. El trabajo, así como el matrimonio, son esas únicas instituciones que permanecen aún después de la maldición. Claro, allí hay un poquito que se le da más trabajo. Dice, como el sudor de tu frente le costará más al hombre trabajar, le costará más al ser humano trabajar, va a tener que esforzarse mucho más para poder alimentarse o para poder ganar de lo suyo. Ahora, obviamente, un poco grande, un poco también razonando mejor, yo me hago la siguiente pregunta, que es muy importante. ¿Cómo llamamos a esas personas que no quieren trabajar? ¿Cómo llamamos a esas personas que no quieren trabajar, que no les gusta trabajar? Y no hablo de la canción, ¿ya? ¿Cómo llamamos a las personas que no les gusta trabajar? ¿Parásito? No, ¿qué es eso? Ociosos, ¿verdad? Ociosos. La palabra va a usar una palabra muy interesante también, perezosos, ¿no? La palabra de Dios va a usar esta palabra también, que es perezoso. Y la palabra de Dios condena la ociosidad, condena la pereza. Permítame leer rápidamente unos textos. Proverbios 6 va a decir lo siguiente: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y el texto sigue. Proverbios 10, versículo 4 va a decir lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ojo ahí los resultados que da el trabajo. El mismo libro, capítulo 12, versículo 24 va a decir: la mano de los diligentes señoreará, mas la indolencia será tributaria.
19:15 va a decir lo siguiente: el que ama el sueño tendrá pobreza. El que es indolente quedará sin comer. Esas personas que les gusta de más, ¿verdad? Estar sin hacer nada o pegarse mucho a la cama. Y Eclesiastés va a decir lo siguiente, Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hablando de personas, en vez de poder construir bien sus hogares, lo hacen de manera negligente. Solo le ponen un palito por acá, un palito por allá y listo, ¿no? Y obviamente el texto hace referencia a que ahí se va a caer, ahí va a haber un problema porque no está bien cimentado, no está bien trabajado, porque no hubo recursos, no, por la pereza va a decir el texto. Cuando no se quiere trabajar bien. Aunque en esta noche no vamos a trabajar sobre la pereza o hablar sobre la pereza y la ociosidad, yo deseo que quede muy claro, mis hermanos, que el creyente debe ser una persona que trabaja. El creyente debe caracterizarse por ser una persona trabajador. El Hijo de Dios, más que nadie, debe caracterizarse por su buena ética de trabajo. El creyente debe caracterizarse por su buena ética de trabajo. Sí o sí, eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Alguien dijo lo siguiente: Dios recompensa el arduo trabajo. Es así, tarde o temprano, Dios recompensa el arduo trabajo. Eso es una gran verdad. Cuando usted realmente es un hombre o una mujer trabajadora, tarde o temprano va a empezar a cosechar los frutos de ese arduo trabajo. Dios recompensa sí o sí el arduo trabajo. En nuestros días nos encontramos en constantes conflictos cuando observamos en nuestra sociedad, sobre todo entre los empleados y los jefes. Los empleados quieren menos trabajo, quieren menos horas, pero quieren que se les aumente el sueldo, quieren más vacaciones, quieren que se les dé muchas más cosas a sus favores. Por lo contrario, obviamente, los jefes quieren que se trabaje más horas, quieren menos vacaciones, quieren dar menos sueldos, obviamente. Y allí es donde nace un conflicto de nunca acabar, ¿verdad? Un conflicto de nunca acabar. Yo no sé en qué posición usted se encontrará, en una posición de jefe o una posición de empleado. Y lo que Pablo en esta noche que vamos a leer en el texto, quiere recordarnos cuál es la actitud del creyente en el trabajo. ¿Cuál debe ser la ética del trabajo del creyente? Así que ello nos va a decir mucho en la carta de Efesios, capítulo 6. Capítulo 6 de la carta de Efesios, versículos 5 al 9. Versículo 5 al 9 de la carta de Efesios. Dice así la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta allí nada más el texto de esta noche. Veamos primeramente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que el deber de los empleados, en este caso de los siervos, es obedecer a sus amos, obedecer a sus jefes. Pablo obviamente vivía en un contexto muy diferente al de nuestros días, y es por eso que debemos resaltar la palabra del versículo 5, siervos. Esta palabra es equivalente a lo que conocemos como un esclavo en aquellos días. Para nuestros días creemos que al menos en nuestra sociedad, aquí en nuestro país, se ha abolido la esclavitud. No existe la esclavitud, no estamos relacionados con la esclavitud. A menos que viajes a países
que no estén tan actualizados, en donde están alejados de los derechos humanos. En los tiempos bíblicos, sin embargo, era común el tener esclavos. En los tiempos que el apóstol Pablo está hablando, en los tiempos del Señor Jesucristo, en los cuales estuvo con vida, era común el tener esclavos. La sociedad griega, juntamente la sociedad romana, permitían la esclavitud. Para los más ricos, los más adinerados, para la gente política, los que se encontraban en la política, en el gobierno, el esclavismo era normal. Y ante los ojos de los griegos y de los romanos, un esclavo era un bien. Un esclavo no tenía derechos humanos, no existían derechos humanos en aquel entonces. Un esclavo era un bien, era sencillamente una propiedad de su amo. Un esclavo en aquellos días tenía el mismo valor que un martillo, que un objeto. Para que usted vea sencillamente el valor que podía tener un esclavo en aquellos tiempos. O cualquier objeto allí. Y permítame ver cómo en aquellos tiempos eran vistos estas personas. Sencillamente ellos eran comparados con animales, con objetos. Eran comprados, eran puestos a cambio de las personas. Eran canjeados y utilizados incluso como animales. Poco tenemos de los registros en la historia de amos que hayan tenido compasión con sus amos. Hay muy pocos. No tenemos en los registros históricos ese aprecio o mucha compasión que tenían los griegos o los romanos sobre los esclavos. No existía, mis hermanos. Y permítame citar a algunos historiadores en cuanto a estas personas específicamente como esclavos. Un escritor romano sencillamente dividía los instrumentos de la agricultura en tres clases: los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados eran obviamente los esclavos. Los inarticulados eran los animales y los mudos eran las herramientas o vehículos. Observe allí, lo único que distinguía de un esclavo con un animal era sencillamente que el esclavo podía hablar. Era que el esclavo podía caminar con sus dos piernas. Y sencillamente era usado como una herramienta para los caprichos del amo. Y aquí un comentarista aparte va a decir lo siguiente. Por ejemplo, el estadista romano Cato dijo lo siguiente: los esclavos viejos deberían arrojarse en el basurero. Y cuando un esclavo está enfermo, no hay que alimentarlo. No vale la pena gastar dinero en ellos. A los esclavos enfermos hay que desecharlos porque no son más que herramientas inútiles. Un comentario. Otro, Augusto, él crucificó a un esclavo porque mató por accidente a su faisán, una ave que tenía como mascota. Lo mató sencillamente. Otro va a decir, Polio, él lanzó a un esclavo en un pantano lleno de anguilas por haber roto una copa de cristal. Lo arrojó, no tenía ningún tipo de compasión. Juvenal, él escribió acerca de un esclavista cuyo placer más grande era escuchar el dulce sonar de la flagelación de sus esclavos. Eso le daba gusto, eso le daba placer. Cómo maltrataban y cómo castigaban, cómo flagelaban a las personas. Sin lugar a dudas, mis hermanos, la esclavitud es uno de esos actos más vergonzosos que podríamos tener como humanidad, en donde podemos ver a personas igual a nosotros, pero sin ningún tipo de valor. Cuando vamos a la Biblia, sin embargo, ahí para algunos lectores quizás en la palabra de Dios, no podemos encontrar ninguna condenación sobre la esclavitud. La palabra de Dios no condena en ningún momento la esclavitud. Ahora, eso no quiere decir que debamos practicarla. Eso no quiere decir que debamos aceptarla. Porque si leemos de tapa a tapa la palabra de Dios, podemos ver todo lo contrario. Dios no aprueba la esclavitud. Dios no aprueba la esclavitud.
Sencillamente porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se merece la misma dignidad que tú y yo tenemos. Tenemos la misma dignidad ante los ojos de Dios. No importa tu condición social, no importa tu condición económica, no importa la profesión que tengas o no la tengas. Ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad, porque somos creados a su imagen y semejanza. Y alguno obviamente podría preguntar bien claramente, ¿por qué Dios no fue claro en su palabra sobre la esclavitud? ¿Acaso Dios no quiso entrar en controversias? ¿Acaso Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, no quiso dejar bien en claro esto y aprobó la esclavitud? No, para nada, para nada. Y ahí podemos comentar algunas cosas muy en claro. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús primeramente no vino a este mundo a cambiar posiciones políticas, económicas o sociales. Eso no fue la tarea de Jesús. Usted no va a leer a Jesús o sobre Jesús haciendo revueltas sociales, revueltas políticas o económicas. Eso nunca fue el interés del Señor Jesús. Él vino a cambiar los corazones. Él vino a transformar los corazones de las personas. Internamente, el cambio que nuestro Señor Jesús buscaba era los corazones. Él no estaba interesado en cambiar una situación política. Y una de las más nefastas, una de las más todavía vergonzosas, como la del Imperio Romano. Terribles cosas que hacían el Imperio Romano. Y Jesús o Pablo no estuvieron interesados en hacer un cambio político en el tiempo en el cual ellos estuvieron. Lo que nuestro Señor Jesús estuvo interesado es cambiar corazones y que ellos, sus hijos, puedan impactar la sociedad en donde ellos se encontraban. Y desde adentro, con su testimonio, con su trabajo, con su integridad y sabiduría, transformar con la palabra de Dios los corazones. Eso era el trabajo, esa era la meta que el Señor Jesús quería desde el principio. Eso fue lo que pasó siglos después. El evangelio y la conversión de cientos y miles de personas al cristianismo tumbó al Imperio Romano. Terminó el Imperio Romano siendo destruido, terminó en la caída del imperio. Empezaba una nueva era con la palabra del Señor, con el cristianismo, teniendo en su máximo esplendor a Jesucristo. Obviamente, años más tarde, esa pasión con la cual empezó a predicarse de la palabra del Señor cambió. El sistema religioso tomó el control, alejándose de los principios de la palabra del Señor. Y en vez de poder llevar la palabra de Dios a los corazones, a las personas, empezó también siendo parte del juego político, ¿verdad? También hay temas oscuros que podemos encontrar allí. Años más tarde, también podemos encontrar el testimonio de William Wilberforce. El testimonio de este hombre es muy alentador, cristiano y miembro del Parlamento británico. Él fue quien presentó el proyecto de ley para abolir la esclavitud. Un joven cristiano con el deseo de servir en la política, que resaltó en la política desde muy temprana edad por su elocuencia, siendo impactado por el evangelio, llegó a ser parte del Parlamento británico y desde allí presentó ese proyecto de ley para abolir la esclavitud. 20 años después, un año después de su muerte, esta ley dio resultado. La esclavitud en todo el Imperio británico fue abolido por el testimonio y trabajo de este hombre que impactó no solamente a la sociedad de nuestros días, sino a todos, mis hermanos, los parlamentistas de aquellos tiempos. Un trabajo que le tomó años y años, pero que tuvo muy en cuenta esta idea principal y esta verdad principal, que todo hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se merecen la misma dignidad. Y ahí tenemos el testimonio de muchos más hombres, como
con el Evangelio fueron impactando en la sociedad en la que se encontraban. Volviendo entonces a nuestra historia, podemos ver que el apóstol, en medio de ese contexto de mucha desigualdad en la sociedad, anima a los creyentes a ser obedientes en sus quehaceres. Anima a esclavos que estaban sujetos a sus propios amos a ser responsables con sus quehaceres, a poder seguir siendo obedientes en la posición en la cual se encontraban. Lo que pasa es que Pablo observa la iglesia de Efesios y se da cuenta de que allí en la misma iglesia hay siervos, hay esclavos, pero también están sus jefes, están sus amos, compartiendo en un mismo lugar el Evangelio de Cristo. Y Pablo se da cuenta que debe hacer algo, debe de decir algo. Debe de poner las cosas en orden. No vaya a ser que algún esclavo se ponga rebelde y diga, yo soy libre, así que yo no tengo más de qué obedecerte a ti. Pablo tampoco quiso eso. Pablo no quiso que ningún esclavo desobedezca a su amo. Todo lo contrario, él inicia dando estas pautas muy en claras para sus propios amos y también para los propios esclavos. Así que quizás tú como empleado y tu jefe son creyentes, no quiere decir que tú vas a trabajar menos. Porque ya conoces a tu jefe, pues obviamente, no va a la iglesia. Entonces, chévere, voy a llegar tarde, entonces con mucha más razón, ¿no? Y voy a salir temprano porque tengo que ir a la iglesia de repente, ¿no? Podría ser de repente eso alguna excusa, mis hermanos, en nuestros días. Pablo nos va a presentar un balance coherente que debe haber entre el empleado y el jefe, entre tu trabajo y tu servicio a Dios. La palabra de Dios siempre nos manda a someternos a quien corresponda. Siempre a quien corresponda. Y Pablo ya habló sobre ese campo. Esa coherencia que hay en el matrimonio, esa coherencia que hay en el hogar de los hijos. Y ahora Pablo está hablando en medio del trabajo. Pero debemos que tener en cuenta que no es lo mismo que una esposa que se somete a su esposo, respeta la autoridad de su esposo. No es lo mismo la obediencia o la sumisión de un hijo hacia sus padres. Como tampoco es lo mismo la sumisión de una esposa que la sumisión de un esclavo o de un trabajador. No es lo mismo. Ambos se sujetan en su línea de autoridad que cada uno tiene. Usted se somete en su trabajo a su jefe. Si usted es un hijo, se somete en su hogar. Y si usted obviamente es un esposo o una esposa, hay sumisión entre ambos en el hogar. Hay un balance, mis hermanos, que la palabra de Dios nos manda. Así que, mis hermanos, que somos empleados, aquí seguramente varios, o de repente que tenemos autoridad en algún otro lugar, en alguna otra área, nosotros debemos de obedecer a nuestros jefes. Y si usted es también un jefe, usted debe de dirigir como debe ser. Debe de tener autoridad como debe ser. Pablo no está aquí diciendo que los jefes deben de ser más blandos. No, usted debe ser como debe ser, tomando su autoridad como jefe. Eso es lo que Pablo aquí nos va a decir, nos va a dar los lineamientos, ¿ya? Mis hermanos, siempre debemos obedecer la palabra del Señor. Primeramente, siempre que no viole ninguno de los mandatos de Dios. Eso debemos de tenerlo muy en claro. ¿Cuál es el límite en la cual debo de obedecer a mi jefe? Siempre que no me mande a desobedecer la palabra de Dios. Siempre y cuando no ponga en peligro incluso tu integridad física. Allí está. Allí tenemos algunos lineamientos muy en claros. Así que, ¿cómo debe ser o cómo debe trabajar un empleado creyente? ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser su ética? Pablo lo va a decir a continuación. Una vez más, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo va a decir Pablo? Con temor y temblor.
Primeramente, esta palabra, temor y temblor, estas palabras no significan ese miedo o terror o pánico que debemos de tener. Ay, obedezco a mi jefe porque me da miedo. Eso no es la idea que el apóstol Pablo está dando. Algunas traducciones lo van a traducir de la siguiente manera: con respeto. Debemos de tener respeto a nuestros jefes. Y usted seguramente más que nadie puede identificar jefes que no se merecen su respeto. Jefes que no se merecen la autoridad que tienen. Jefes que son ineptos incluso. No se merecen el liderazgo en los cuales ustedes pueden observar. Están ahí solo porque son familia del dueño o del jefe, lo que conocemos como nepotismo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo está diciendo, debemos respetarlos. Nos guste o no. Nos guste o no, debemos respetarlos, mis hermanos. Debemos hacerlo. Ese es el mandato de Dios que nos está dando. Bien claro para cada uno de nosotros. Como creyentes solamente debemos de temer y temblar ante alguien. ¿Quién es? Ante Dios, nada más. Solamente debemos de temblar o temer ante uno. Quizás tú tengas un jefe vil, un jefe despreciable o incluso inepto, pero ninguno de ellos es causa para que tengas terror o miedo o pánico o temor a estas personas. Pero lo que el texto nos dice es que sí debemos respetarlos. Porque al final usted y yo es al Señor a quien servimos. Eso es al Señor a quien servimos. Y eso es lo que Pablo va a resaltar en la siguiente porción. ¿Qué más va a decir? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Se da cuenta? Observe cómo el apóstol Pablo está uniendo la idea anterior con esta nueva idea que está mandando. Tu obediencia a tu jefe no debe ser solo por compromiso. Tu obediencia que tienes a tu jefe debe realmente ser con un corazón sencillo, un corazón humilde, con un corazón genuino. Ay, si no fueras mi jefe, no sabes qué te haría, pero no voy a hacer. No. Pablo está diciendo con sencillez de corazón, como a Cristo. Tu corazón debe ser genuino y humilde cuando tengas que obedecer. Porque si no, esa obediencia que haces es hipócrita. Eso es hipocresía, mis hermanos. Eso es hipocresía. Y obviamente esto no es lo que nuestro Señor nos manda hacer, obedecer por hipocresía. La idea es que cuando tú hagas tus responsabilidades, lo hagas bien, lo hagas correctamente. ¿Cómo es eso? Como si estuvieras sirviendo al mismo Cristo. Como si estuvieras obedeciendo al mismo Señor. Así como cuando sirves a Cristo, quieres hacerlo bien, correctamente, esa debe ser tu actitud ante tu jefe. Esa debe ser tu actitud en el trabajo en donde Dios te ha puesto. Pablo aquí está atacando nuestros propios intereses, porque podríamos estar trabajando para nosotros mismos. Yo estoy acá solamente por mi bolsillo. Algunos podríamos estar trabajando de repente por avaricia, por interés propio, por perseguir nuestros propios intereses. Sin embargo, Pablo está diciendo, no, tú debes de hacerlo como para el Señor. Tu trabajo debe ser como para el Señor, no para tus propios beneficios. Y Pablo es muy claro aquí lo que nos está diciendo, mis hermanos, porque eso significa que en tu trabajo tú también tienes una responsabilidad muy clara, ser la luz. En tu trabajo tú tienes una misión muy clara, dar testimonio de Jesucristo. Dar testimonio de tu Señor allí. Porque al final es el nombre de Cristo el que debe ser exaltado, no tú. No eres tú ni yo el que debe ser conocido. No es para lograr incluso un ascenso. No es para lograr incluso una promoción.
Aun cuando te ofrezcan subir el sueldo y subir de posición mucho más alto que cualquier otro. Tu esfuerzo no debe ser solamente por esos intereses. Tu esfuerzo debe ser desde el principio al final, porque es a Cristo a quien estás sirviendo. Es tu Señor quien debe ser conocido. Tu envidia, tus celos, tus propios intereses deben ser puestos a un lado para que el honor de nuestro Señor Jesús sea conocido, sea puesto en alto. Tito 2 va a decir lo siguiente: exhorta a los siervos, siguiendo la idea, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, ni no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Nuestra actitud debe ser uno que muestre a nuestro Señor Jesús, mis hermanos. ¿Es difícil? Seguro que sí, porque de repente estás en un contexto en donde es totalmente diferente la presión. Es totalmente diferente incluso a tus principios que tú tienes como cristiano. Como un hijo, como una hija de Dios. Obviamente, ¿hasta qué punto? Volvemos a la idea que había mencionado anteriormente. Cuando te mandan a desobedecer los mandatos de Dios, allí está tu límite. Pero en cualquier otro, mis hermanos, nuestra responsabilidad es obedecerlo. Aún cuando te piden trabajar los domingos. Aún cuando te pidan trabajar los domingos. Porque trabajes o no domingos ya es un tema personal. Pero hasta ahí debemos también someternos. Ya tienes que ver tú si cambias de trabajo o no. Porque es una convicción personal. Pero hasta esos puntos es donde la palabra del Señor nos llama a sujetarnos. Cuando usted trabaja, debe dejar el nombre de Dios en alto de nuestro Señor. Tu obediencia adorna la doctrina de Cristo. ¿Quién es esa persona? Ah, es un cristiano. Sí, bueno, se nota. Mira cómo trabaja, la hora que llega. Hace cosas de más sin que se le pida. Claro que sí, se puede recompensar ello, se lo puede aumentar el sueldo incluso. Hace mucho más cosas incluso que esta persona que tiene grados y títulos de acá, pero no hace nada. El creyente debe ser conocido por su ética de trabajo. Otro que el apóstol Pablo va a resaltar, la actitud de un empleado cristiano, de un hijo de Dios, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. El creyente debe caracterizarse por un trabajo en el cual hace bien las cosas y las hace correctamente. Bien claro, nuestro trabajo debe ser con excelencia, mis hermanos. Nuestro trabajo debe ser con excelencia. Nosotros como creyentes debemos de caracterizarnos por ser trabajadores correctos y que hacemos bien las cosas. Y quiero que usted esté atento a eso, porque sí, lo voy a decir tal cual. Los cristianos no deben ser mediocres. Un creyente, un cristiano no es un mediocre. Eso es lo que observamos en la palabra del Señor. El creyente no es llamado a ser un mediocre, mis hermanos. El creyente no tiene ese llamado para caer en la mediocridad. Debe hacer las cosas con excelencia. Debe hacer las cosas hasta donde tenga las posibilidades de hacerlo. Excelencia no significa perfección, por si acaso. No significa perfección. Son dos ideas totalmente distintas. La excelencia es lo que nos llama a nuestro Señor. Con lo poco que tenemos, hacer bien las cosas. Con lo poquito que tenemos, hacer bien las cosas. Eso mata cualquier tipo de envidia, eso mata cualquier tipo de avaricia en nuestros corazones. Porque con lo poco que tenemos, en lo poco en donde estamos, podemos hacer bien las cosas con un corazón sincero, honesto y genuino. Haz lo mejor con lo que tienes en tu mano. Jamás debes hacer las cosas a medias, aunque
Ganas no faltan, ¿verdad? Ay, estoy apurado, tengo que ir a la iglesia todavía. No importa, no se va a caer, más o menos así. No, debes por hacer bien las cosas, mis hermanos. Mi abuelita decía una frase cuando barríamos mal la casa. Tú barres por donde pasa el muerto nomás. ¿Saben eso? Sí, por acá nomás, por donde es visible. Levantas el mueble, las arañas, telarañas, el polvo, la basura por allí y todas esas cosas. No, mis hermanos, nosotros debemos de caracterizarnos por hacer bien las cosas y correctamente. Usted es un arquitecto de repente, haga bien las cosas. Haga bien sus diseños. Usted es un ingeniero, de igual manera haga bien las cosas. Es un barrendero, de la misma manera haga bien las cosas. Es un zapatero, haga su trabajo como debe ser. Es un policía, haga bien las cosas, su trabajo como debe ser, mis hermanos. No a los ojos de los hombres. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Como los que quieren agradar a los hombres. No debemos estar sirviendo al ojo. Solamente cuando nuestro jefe viene, hacemos bien las cosas. Mira cómo lo hago acá. No. No debemos hacerlo ni por presión, ni cuando nuestros jefes están allí. Debe ser algo natural nuestro trabajo, hacer bien las cosas. Porque cuando usted solamente hace a los ojos para que lo vean, para agradar a su jefe o a las demás personas, se vuelve un esclavo de las personas. Se vuelve un esclavo literalmente. No un esclavo de Cristo, como debemos ser. Somos esclavos, vienen estas enormes paradojas maravillosas. Somos esclavos de Cristo, pero libres para servir a Cristo. Somos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. No tenemos una nación, pero tenemos una hermosa nacionalidad que nos espera. Paradojas maravillosas. En algún momento estudiaremos cada una de ellas. Pero usted debe caracterizarse por hacer las cosas con mucho esfuerzo. Que usted da de más la milla extra. Si tu jefe te pide quedarte un par de horas, quédate, hazlo. Si tu jefe te está pidiendo algo más, hazlo, mis hermanos, siempre y cuando, una vez más, no vaya en contra de desobedecer a Dios. No ponga en peligro tu integridad física. Hazlo y puedes dar la milla extra. Y así estarás también dejando en alto el nombre de tu Dios. Y aunque no creas, ello también es parte de una bendición porque te abre puertas más adelante. Te abre puertas más adelante. Si su jefe o está, o quizás no, usted debe trabajar igual. Usted y yo debemos de trabajar igual. Porque una vez más, no servimos a los ojos de los hombres, servimos a los ojos de Dios. Y Él está constantemente observándonos. Él está constantemente viendo y velando por cada uno de nosotros. Nuestro trabajo, mis hermanos, habla de nuestra fe. Habla de a quién creemos o en quién está nuestra fe. A quién cantamos, de quién levantamos el nombre, a quién servimos. Habla de nuestra fe. Imagínense todo lo contrario a este escenario. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Por qué se va tan temprano? Es que dice que tiene que ir al culto temprano por eso. No, ni ha terminado su trabajo, pero ya se está yendo temprano. En vez de poder usar su testimonio y su posición como hijos de Dios para bien, lo usan para dejar mal la fe que tenemos en Cristo Jesús. Eso es un perezoso, no quiere hacer nada. Mucho más, hermanos. Obviamente el testimonio de nuestro Señor Jesús se va por los suelos, ¿verdad? Como ya hemos visto, el creyente no debe caracterizarse por ser ocioso o perezoso. Otro punto que Pablo va a resaltar, el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Pablo va a repetir constantemente esta frase, como al Señor, como al Señor.
Nosotros debemos de servir de buena voluntad, sencillamente porque es la voluntad de Dios que nosotros podamos trabajar bien y correctamente. Colosenses 3:23 va a decir, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres, mis hermanos. Permítame darle una ilustración muy interesante que encontré, en donde se narra la historia de una pareja anciana de misioneros que habían regresado a casa en un barco tras muchos años de servicio sacrificado, con duras luchas por allá por África. En ese mismo barco estaba Teodoro Roosevelt, el gran presidente de los Estados Unidos. Él había acabado de tener una casa muy exitosa, también en la zona de África, y regresaba. Su viaje nada más fue de 20 días, pero él regresaba tranquilo y toda la gente obviamente estaba esperándolo en el puerto. En ese mismo barco estaba el presidente y esta familia misionera. Cuando empezaron a bajar todo el mundo, docenas de personas, cientos de personas, ¡bravo!, esperando al presidente allí con ese gran logro sencillamente de ir a cazar. Los misioneros estaban contentos de que era para ellos, pero se dieron cuenta que no, era porque estaban esperando al presidente. El esposo anciano dijo, esto no parece justo. Ofrendamos 40 años de nuestra vida a Jesucristo para ganar almas en África y nadie sabe ni se interesa de que hayamos llegado. En cambio, este solamente se fue unos días, mató unos animales y todo el mundo le está esperando. Parecía injusto, ¿verdad? Al final, en la noche, esta pareja se puso a orar al Señor antes de descansar. Y en ese momento en los cuales él estaba reflexionando, él pudo observar cómo el Señor le dijo lo siguiente: ¿saben por qué ustedes todavía no han recibido su recompensa? ¿Sabes por qué? Porque aún no han llegado a casa. Mis hermanos, la recompensa que nosotros quisiéramos, aún con nuestro mayor esfuerzo, no está en este mundo. No está en esta tierra. Vivimos en un mundo tan injusto que hasta incluso cuando usted se esfuerza mucho, se capacita demasiado, hace lo mejor para dejar el testimonio de Cristo en alto, cuando usted lo tengan que promover, lamentablemente va a perder quizás ante el sobrino del jefe de la empresa. Lamentablemente va a perder ante cualquier otro mediocre o una persona que ni siquiera está preparada para asumir ese puesto. Y a usted lo dejan a un lado. Dios nos puede dar la gracia de poder tener esas bendiciones, de disfrutar de un fruto de trabajo aquí en esta tierra. Pero si no los da, mis hermanos, tenemos un mejor lugar en donde se nos va a recompensar nuestro arduo trabajo. Es en el cielo, es en nuestro hogar, en donde allí nos espera nuestro Señor. Porque Él no es injusto, Él no es deudor de nadie para olvidar el arduo trabajo y sacrificio que hacemos, no en tu nombre, no para promoción de ti ni de tu puesto, para el nombre de Dios. ¿Se da cuenta cómo cambia nuestra mentalidad cuando podemos ver a la luz de la palabra de Dios de cuál es la ética de trabajo del creyente? Tu trabajo solo importa a los ojos de alguien. Y ese es nuestro Señor Jesús. Tu trabajo debe importar solamente ante los ojos de alguien, de nuestro Señor Jesús. De ahí lo resto viene por sí solo. Y si viene, amén, qué bueno. Y si no, tu esperanza está en los cielos, porque nuestro Dios no es deudor de nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo va a hablar ahora aquí del contraste, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Usted acaba de leer bien, el apóstol Pablo está diciendo, vosotros, amos,
Como alguien dijo, a mí me hubiera encantado estar en ese día que se leyó la carta en la iglesia, hablando sobre los esclavos. Y Pablo cambia y dice, y vosotros amos, hagan también lo mismo. ¿Cómo habrá sido en ese momento? ¿Cómo se habrán puesto los amos al escuchar las palabras del apóstol cuando les dice, hagan con ellos lo mismo? ¿A qué se refería o a qué se refieren estas palabras? Sencillamente es en referencia a las del verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque del versículo 7 al 8 es un comentario extra que el apóstol Pablo hace. Es como un paréntesis que hace y retoma la idea en el versículo 9. Entonces lo que Pablo aquí nos está diciendo es que también los jefes deben de hacer las cosas según la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien, no sirviendo al ojo, no sencillamente haciendo las cosas por sus propios intereses, sirviendo a Dios correctamente, mis hermanos. Lamentablemente hay jefes en nuestros días que por causa de la codicia quieren aprovecharse de sus empleados. Por causa de llenarse más los bolsillos, quieren aprovecharse de sus empleados. Hacerlos trabajar horas extras, no remunerarlos como corresponde, no respetar de repente las demás cosas que se merece un empleado, o ser agradecidos con ellos por su esfuerzo y compañía que hacen a nuestro lado. Pero Pablo aquí le está diciendo, tú, jefe o amo, también es un empleado de Cristo. También es un empleado de Cristo. Dejen a un lado las amenazas, le va a decir Pablo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y para Él no hay acepción de personas. No importa la posición que tengas. No importa cuánto dinero tengas. Tú estás en el mismo nivel que cualquier otro creyente ante los ojos de Dios. No importa. Tu condición no importa. O sobre todo, tu posición ante los ojos de Dios. Un día tú serás llamado a rendir cuentas ante los ojos de Dios. Un día tú serás llamado a rendir cuenta de cómo has tratado a tus empleados. ¿Cuáles fueron tus intenciones cuando tú tuviste ese puesto? ¿Dirigiste? ¿Lideraste? Como si lo estuvieras haciendo para mí o bajo tus propios intereses. En el cielo, que es donde todos estaremos, no habrá posiciones de jefes, no habrá posiciones de esclavos o de empleados. Todos estaremos alabando al Señor directamente, cara a cara, mis hermanos. Un jefe, claro que sí, debe ser un jefe. Como dije al inicio, no debe ser débil en ejercer su autoridad, debe hacerlo con firmeza, con claridad, pero sin ser un abusador. Sin ser un abusador, sin ser un aprovechador de las bendiciones que Dios les da, porque al final es una promoción, una bendición de Dios a tu favor. ¿Cómo tú estás, si eres un jefe, cómo tú estás dirigiendo tu empresa? O el área o departamento que Dios te ha dado bajo tu mando. ¿Cómo estás tú sirviendo a Cristo en esa área? Te lo repito y te lo dejo bien en claro. Tú también eres un empleado de Cristo. Estás en la misma condición que cualquier otro. Eres un empleado de Cristo. Y tú, mi hermano, que eres un empleado, que está sirviendo bajo la autoridad de alguien, aunque no te caiga, aunque tú veas que no se merece el puesto y que de repente tú tienes mucho más conocimiento, mucho más grados y títulos, ¿cómo es tu actitud cuando esta persona te dice algo que quizás no te agrada? ¿Cómo es tu actitud cuando esta persona te dice algo que no va incluso con la forma en que tú harías las cosas?
Pablo nos recuerda que debemos de servir, debemos de obedecer. No está tu nombre en juego, no está tu posición en juego, está sencillamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser levantado en alto. Para terminar, 1 Pedro 2 dice lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! A los difíciles de soportar. Pero es imposible. Mis hermanos, no es imposible. Pablo está hablando toda esta sección de someternos unos a otros en el contexto de que somos controlados por el Espíritu Santo. El creyente que es controlado por el Espíritu Santo puede someterse a la autoridad que Dios le ha puesto por encima. El creyente que es controlado por el Espíritu Santo, si es un hijo, puede obedecer a sus padres. Si es un esposo, puede amar a su esposa. Si es una esposa, puede sujetarse a su esposo. Si es un empleado, puede sujetarse y obedecer a su jefe. De la misma manera con el jefe para con sus empleados. Es posible, no es imposible. La palabra de Dios nos muestra ese balance. Porque si usted es un hijo o una hija de Dios, usted es controlado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay todas las facilidades para hacerlo. Deja el nombre de Cristo en alto y que tu nombre pueda ser a un lado y verás que todo caerá en su lugar de bendición y para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a reflexionar en cómo debemos de servirte en este mundo. Señor, en nuestro país observamos una ética de trabajo muy deplorable, una ética de trabajo muy vergonzosa que da mucho que desear. Corrupción en áreas del gobierno, corrupción en empresas, corrupción a nuestro alrededor en donde estamos, pero Señor, ayúdanos a ser sal y luz en donde tú nos pongas. Ayúdanos a ser sal y luz en nuestro trabajo. Si somos empleados, si somos jefes de área, jefes o dueños de una empresa. Señor, que tu nombre sea exaltado y puesto en alto. No nosotros, aún con jefes difíciles de llevar, difíciles de someternos, aún con empleados, Señor, que sean difíciles de liderar, que sean rebeldes. Ayúdanos a liderar y a obedecer con el nombre de tu Hijo Jesús, con la autoridad de tu Hijo Jesús y con el ejemplo de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Que Él sea el único exaltado, Señor, con nuestra excelencia cuando hacemos un trabajo. Que Él sea el único, el que puede llevarse la gloria con nuestro trabajo, cuando hacemos con mucho esfuerzo, con muchas ganas, amado Dios. Que el día de mañana, cuando volvamos a nuestros trabajos, a liderar o a trabajar o a hacer cualquier cosa, Señor, podamos estar sirviendo contentos y gozosos. Porque al final trabajamos, servimos o lideramos para tu gloria, para ti, Señor mío. Tú bendices el esfuerzo. Llegará el momento en donde podemos cosechar el esfuerzo, sea en esta tierra o en cualquier otro lugar. Pero permite que nuestra ética laboral, que nuestra ética de trabajo, deje tu nombre en alto como debe ser. Te glorificamos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches.